A finales del siglo XVI, Felipe II, tras ser coronado rey de Portugal en plena guerra de los 80 años, tenía bajo su poder uno de los imperios más grandes de la historia. En aquellos momentos sus posesiones reales ocupaban parte de los 4 continentes conocidos: Asia, América, África y por supuesto Europa. Es evidente que en tan amplios territorios los conflictos se sucedían los unos a los otros, y por mucho que quisiera Felipe II, era imposible acudir a sofocarlos todos. Pero por muchos kilómetros de distancia que estuvieran algunas posesiones, ninguna le dio tanto quebraderos de cabeza que este pequeño rincón de Europa. En definitiva, Flandes, según los grandes analistas de la historia moderna, fue el culpable de que el Imperio español acabara sucumbiendo en importancia ante su gran rival, Inglaterra. Flandes, también conocido como los Países Bajos, ocupaba en el siglo XVI un espacio muy similar al actual Benelux. En concreto, podemos hablar de 17 provincias, con un gran grado de autonomía, que le llevaba a ser regidas como pequeños reinos independientes. Gracias a estar en medio de las grandes rutas comerciales entre el Atlántico, el Báltico, Europa e Inglaterra, y gracias a su comercio, su banca y especialmente a su producción textil, lo llevaron a ser una de las zonas más ricas del continente. Además, culturalmente, se situaron en lo más alto del escalafón. Los pintores flamencos o Erasmo de Rotterdam son ejemplos de sobra conocidos. Pues bien, Flandes fue incorporado por Felipe el Bueno al Ducado de Borgoña en el año 1428. De ahí que tras la boda de Juana la Loca con Felipe el Hermoso, este rico territorio entró de lleno en la órbita de España, ya que su hijo Carlos, nacido en Gante, se convirtió en heredero de estos territorios. Tras la salida de este último de Flandes para hacerse cargo de sus territorios en la península, dejó el gobierno de las 17 provincias en manos de su tía Margarita de Austria y de su hermana María de Hungría. Ambas llevaron a cabo importantes reformas para dotar a estos territorios de amplias cotas de independencia. En concreto, el Consejo de Estado se convirtió en su órgano político más importante. A cambio de estos territorios se comprometieron a ayudar a sufragar los importantes gastos del imperio de Carlos I. Los problemas comienzan tras la abdicación de Carlos I en su hijo Felipe II. Si el primero era visto como un compatriota, el segundo era un rey extranjero. Además, Felipe II se hallaba en plenas discusiones del Concilio de Trento, donde fue proclamado defensor del catolicismo, frente a la corriente protestante que iba impregnando los diferentes países europeos. Sus primeros pasos fueron colocar a Granvela, un personaje del Franco Condado, como presidente del Consejo de Estado de Flandes, instaurar nuevos obispados y introducir la Inquisición en los Países Bajos. Evidentemente la respuesta no se hizo esperar: petición por parte de los miembros del Consejo de retirar al nuevo presidente y sobre todo la libertad de culto, pero por ahí ya no pasó Felipe II. Las revueltas se iniciaron en 1566, con diversas manifestaciones y saqueos de iglesias católicas como Tournal o Amberes. El trasfondo sería religioso, pero los motivos eran claramente de otra índole: la aspiración de mayor autonomía por parte de una sociedad que quería mantener sus leyes y sus costumbres. Pero sobre todo, el deseo de la nobleza de mantener su estatus. No es difícil imaginar las dificultades de unos comerciantes católicos rodeados de países protestantes: la Alemania luterana, la Francia calvinista o la Inglaterra de Isabel I. Felipe II envía el primer ejército para pacificar los Países Bajos, compuesto de 10.000 soldados, conocidos desde entonces como los Tercios de Flandes. Partieron desde Milán y cruzaron toda Europa para abrir el denominado Camino Español, por territorios propios de Saboya y el Franco Condado. Al mando iba el duque de Alba, a quien no le tembló el pulso a su llegada a Flandes, con ejecuciones de la nobleza tras la instauración del Tribunal de Tumultos, que ostentaba la facultad de juzgar los delitos en contra de la corona española. Un error que se pagará caro, al crear un sentimiento de rechazo aún mayor que el anterior. La guerra estaba servida. Ante la gran represión ejercida por el gobierno del duque de Alba, los flamencos se comienzan a organizar. 2 hermanos se convertirán en los líderes de la resistencia: Guillermo d'Orange, obligado en primera instancia a emigrar a Alemania, donde comenzará el reclutamiento, y Luis de Nassau, este último con importantes contactos con los hugonotes franceses, que interrumpirán el comercio y la llegada de tropas a la zona de La Rochelle. Si el sur marítimo era controlado por los hugonotes aliados con los flamencos, en el norte serán fuertes los denominados mendigos del mar, piratas que se dedicaban a sabotear la llegada de los navíos españoles, aunque estos últimos tomarán el puerto Abriel como punto de inicio de la conquista terrestre. Por tierra tampoco eran fáciles las cosas. El suelo de Flandes es plano y lleno de ríos por doquier. Además, existían gran cantidad de fortalezas que habían caído en manos de los rebeldes. Los tercios se vieron obligados a largas jornadas de asedio que debilitaban su salud en aquellas tierras pantanosas.
Un ejército preparado para el encuentro frente a frente que suponía un enorme gasto de hombres y dinero para la corona española y que no daba los frutos deseados. Ante los nulos avances, Felipe II decide el cambio de dirección, destituye al duque de Alba y pone en su puesto a Luis de Requens, con un talante más negociador. Pero da igual resultado. Los rebeldes del norte siguen conquistando puertos. El nuevo gobernador se ve imposibilitado para controlar las tropas españolas, que sin cobrar tras la bancarrota española de 1575, saquean la ciudad de Amberes, produciendo una gran cantidad de muertos. Una de las proposiciones de Luis de Requens hizo temblar a Felipe II. Ante la imposibilidad de controlar a los mendigos del mar, insta a bombardear los diques de contención del Atlántico para inundar todo el norte de Flandes, pero Felipe II se negó. Tras la muerte de Luis de Requens y los infructuosos intentos de paz de su sustituto Juan de Austria, en 1579 llega al puesto del gobernador Alejandro de Farnesio, un gran diplomático que consiguió la sumisión de algunas de las provincias del sur, de mayoría católica. La respuesta no se hizo esperar. Solo 3 semanas después nació la Unión de Utrecht, embrión de la actual Holanda, sobre todo después del acta de adjuración de 1581, por el cual estas 7 provincias del norte, de mayoría protestante, rompían definitivamente con el reino de Felipe II. Aunque tardará muchos años en ser reconocido por España, las Provincias Unidas, o Holanda, como queramos, comienzan a funcionar como país independiente.